Nos disponemos en esta mañana a abrir la palabra del Señor en la carta de Primera de Pedro. Continuamos con el estudio de esta preciosa carta y hoy vamos a mirar Primera de Pedro 3, versículos 18 al 22. Hoy con el tema los espíritus encarcelados. Es el tema de hoy, los espíritus encarcelados. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar primero que todo antes de comenzar con el tema de hoy. Amado Padre Celestial, te exaltamos, Señor, en este día maravilloso. Te damos gracias por este mensaje, por esta palabra que hoy tú nos traes. Te pedimos, Señor, que ministres nuestros corazones, que hables a nuestro espíritu, que esta palabra penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser. Te pedimos que nos des la iluminación de tu palabra y que seas tú, Señor, colocando de tus palabras en mi boca para tu pueblo, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos venido estudiando, como ya les decía en un comienzo, esta carta, la primera carta del apóstol Pedro, y el tema general de esta carta es los sufrimientos y los padecimientos del cristiano. Y hace 8 días precisamente hablábamos acerca del sufrir injustamente. Decíamos y aprendíamos nosotros que como hijos de Dios, como cristianos, vamos a tener que sufrir injusticias. Y esto no es algo que viene por casualidad, sino que es por voluntad divina. Y mirábamos que el apóstol Pedro colocaba un ejemplo. ¿Cuál era este ejemplo? El de Cristo. Cristo Jesús, quien sufrió injustamente. No hay otro ser humano que haya sufrido más injustamente que el Señor Jesús, porque Él hizo todo lo bueno. Él no pecó contra nadie, contra Dios. Sin embargo, lo trataron como el peor de los criminales. Así nosotros muchas veces vamos a tener que padecer y sufrir por causa del Señor, por causa de decir la verdad, por causa de ser santos, de caminar en este camino. Pero el apóstol Pedro continúa aquí en el capítulo 3, del versículo 18 al 22, dando el ejemplo de Cristo, hablando de Cristo. En el versículo 18 se habla de su crucifixión, en el versículo 19 de su proclamación, en el versículo 21 de su resurrección y en el versículo 22 de su exaltación. Es decir, el tema central de este pasaje que hoy vamos a mirar es Jesucristo. Pero quiero decirles a ustedes, hermanos, que este pasaje que en esta mañana vamos a estudiar contiene uno de los versículos más difíciles que existen en el Nuevo Testamento. Hay pasajes en la Biblia que no son
muy claros, que son de difícil interpretación, y debemos saber cómo nosotros interpretar ese pasaje teniendo en cuenta el contexto. Entonces vamos a mirar en esta mañana uno de los versículos más difíciles que existen en el Nuevo Testamento y al mismo tiempo una revelación única en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a aprender algo muy importante, muy revelador, que muy pocas personas saben, pero que al mismo tiempo es algo difícil de entender. Vamos a mirar entonces 1 de Pedro 3, 18 al 22. Dice aquí 1 de Pedro 3, 18 al 22, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces podemos ver que el tema del capítulo 3 de Primera de Pedro, como ya miramos, es el sufrimiento por las injusticias, el sufrimiento injustamente. Y el mejor ejemplo que ya nosotros miramos en este pasaje es Jesucristo, quien sufrió injustamente. Y miramos también aquí que la persona de Cristo es el personaje central en todo este pasaje. Por eso cuando miramos un pasaje de difícil interpretación como este, debemos mirar el hilo central para poder desenredar el nudo. Porque si nos vamos con los nudos, con los hilos secundarios, muy probablemente no vamos a poder desenredar este pasaje que esconde, repito, una revelación única en el Nuevo Testamento. Entonces miramos que el tema central de este pasaje es Jesucristo, su crucifixión, su proclamación, su resurrección y su exaltación. Lo miramos aquí claramente, ¿sí? Pero también debemos mirar que aquí dice muy claramente en el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A qué se refiere la Biblia? A los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus? ¿Cómo así? Que Jesucristo, una vez que murió en la cruz, padeciendo por nuestros pecados, predicó a los espíritus encarcelados. ¿A quiénes se refieren? En esta mañana vamos a resolver esa incógnita con la Biblia, no con suposiciones, no con interpretaciones personales, porque la Biblia, la misma Biblia, nos da claridad con otros pasajes, de pasajes oscuros como este, que son de una interpretación bastante difícil. Entonces, dice aquí el versículo 18, vamos a mirar en primer lugar, en este versículo 18, que es una cápsula. Quiero decirles a ustedes, hermanos, que este versículo es una cápsula, un resumen del Evangelio de Jesucristo. Pues establece lo siguiente. En primer lugar, que Cristo murió una sola vez para resolver el problema del pecado. Cristo murió una sola vez para resolver el problema del pecado. La Biblia dice en Hebreos 9 y en Hebreos 10, porque Cristo murió una sola vez. Pedro aquí dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Por qué Cristo sufrió, padeció? No fue por los pecados de Él, porque Él no cometió pecado. Fue por nuestros pecados. Y dice aquí algo más, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es decir, Jesucristo se pone en nuestro lugar en esa cruz, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. La Biblia habla que la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Esa es la condenación para todos aquellos que no han creído en Jesucristo. Pero Cristo muere en esa cruz y padece
todo ese sufrimiento, porque mire, Cristo lo torturaron. No fue una muerte repentina, pues si hubiese sido un tiro en la cabeza, un ejemplo, o hubiesen atravesado a espada, hablando ya de un arma de la época, pues hubiese sido una rápida la muerte. Pero a Cristo lo fueron torturando, recordemos eso. Él, antes de llegar a la cruz, lo bofetearon, lo golpearon, le tapaban los ojos y le golpeaban, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, lo insultaban, le dieron 40 latigazos menos uno. El menos uno era por misericordia. Lo flagelaron todo el tejido subcutáneo, todo lo que está debajo de la piel quedó expuesta, su carne. Ya él había botado mucha sangre, tanto que estaba tan débil que no pudo llevar solo la cruz. Tuvieron que poner a otro hombre para que llevara la cruz. Cristo ya cuando llegó a la cruz era un guiñapo humano, estaba totalmente desfigurado. Y todo ese padecimiento que él tuvo desde que lo capturaron fue por nuestros pecados. Desde que lo capturaron hasta la cruz, llega a la cruz y allá, ¿qué hacen con Jesús? Meten unos clavos de 3,5 pulgadas, que eran los clavos que utilizaban los soldados romanos. No era en la palma, no era en la palma de la mano, era aquí, porque si fuera en la palma de la mano se rasgaba la carne y seguramente no se sostenía el cuerpo. Era aquí en la muñeca. ¿Y sabe dónde lo incrustaban el clavo? Según los científicos que han estudiado todo esto, lo incrustaban precisamente en el metacarpio, aquí en este hueso, ¿sí? Lo introducían y eso era un dolor tremendo en cada brazo, y los pies los puntaban así en uno y los atravesaban con clavos grandes. Los látigos romanos, porque yo les decía que a él lo latigaron, eran látigos de 2 y de 3 metros que tenían puntas de hueso y metálicas de hierro. Es decir, se enrollaban en la víctima y cuando jalaban el látigo traían tejido subcutáneo, traían todo eso, todo carne del cuerpo de la víctima. Todo eso padeció el Señor por nosotros, hasta esa cruz en donde Él fue torturado. A Él lo crucifican a la hora sexta, es decir, a las 12 del día. Y Él muere a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. 3 horas de agonía en un sol, imagínense, a mediodía. Dice la Biblia que Él tuvo sed y pidió que le dieran agua. ¿Y qué le dieron? Vinagre, imagínense, todo eso padeció el Señor por nuestros pecados. Alguien tenía que pagar el precio de nuestra salvación. Nosotros no podíamos pagarla, porque por más buenas obras que hiciéramos y sacrificios, no iban a ser perfectos. El único que podía pagar el precio por nuestra salvación tenía que ser Dios y al mismo tiempo hombre. ¿Por qué tenía que ser Dios? Porque Dios es el único que puede salvar al hombre. Y tenía que ser hombre también, porque tenía que morir en representación de todos los seres humanos. Entonces, como dice aquí Pedro, el justo, es decir, Cristo, quien no cometió pecado, el que vivió una vida perfecta, el que nunca hubiésemos podido nosotros vivir, muere por los injustos, es decir, por nosotros, por cada uno de nosotros, hermanos. El sacrificio de Cristo, quiero que entiendan, fue suficiente y total
y no hay que agregarle nada porque fue perfecto. Él dijo ya a punto de morir, tetelestai, que significa consumado es decir, todo lo que yo tenía que hacer para la salvación de la humanidad ya está hecho. Tetelestai, esa fue su última palabra antes de entregar su espíritu, porque él después dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Expira y él muere. El templo empieza a temblar, el velo del templo es rasgado de arriba hacia abajo, abriéndose camino al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Por eso es que aquí dice algo muy importante, dice Pedro, cuando una vez, dice aquí en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No hay otra persona, no hay nadie más que nos pueda llevar a Dios que Cristo. Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie llega al Padre sino por mí. 1 Timoteo 2:5 dice: no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Él es el único camino, el único mediador, no hay santos, no hay vírgenes, y su sacrificio fue suficiente, no hay que agregarle más, ya no hay ninguna otra obra, ningún otro rito que se le puede agregar a la muerte de Cristo. Su muerte fue suficiente para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la condenación eterna. La muerte de Cristo, hermanos, es suficiente para que estemos en un estado de perfección delante del Padre. Usted y yo delante del Padre somos perfectos, pero no por algo bueno que nosotros hayamos hecho. No es por nada o ningún mérito de nosotros, es por la obra de Cristo, por esa justicia de Cristo que se nos es imputada a nosotros. Ahora Dios nos ve como justos, como santos, somos perfectos delante del Padre, y Él muere una sola vez, como dice Pedro, y para siempre. Él no, como dice Hebreos 9:10, Él muere una sola vez y para siempre por nuestros pecados. No tiene que morir varias veces como en el Antiguo Testamento. Cada vez que una persona pecaba, tenía que llevar a una ovejita, a un carnerito para ser sacrificado y expiar sus pecados. ¿Cuántas ovejas tenían que morir? Eso era una carnicería. Mire, yo no sé cómo hacía Israel para producir tanto ganado para sacrificar, porque eran sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, eran sacrificios de muchos tipos que luego ya los iremos estudiando. Y sacrificaban, pero Cristo muere una sola vez y para siempre, y ese sacrificio que es perfecto nos hizo perfectos a nosotros. Ya no hay nada que nosotros tengamos que hacer para mantenernos en esa salvación, porque ya no hay ninguna otra obra que podamos hacer, ya sea para conseguir la salvación o mantenernos en ella. Hermanos, ¿qué es la misa? ¿Qué es lo que pasa en la Iglesia Católica Romana? Ellos celebran la misa. ¿Ustedes saben qué es la misa? Según el segundo concilio de Trento, que fue un concilio que hizo la Iglesia Católica Romana por allá en los años 1600. ¿Saben ustedes lo que es la misa? La repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Eso es la misa. Tú le preguntas a un católico y ellos te van a decir: no, la Eucaristía es tomar el cuerpo de Cristo, tomar su sangre y hacer parte Él de nuestras vidas. No, esa no es la misa. Según el segundo concilio de Trento, es el sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. Es decir, que cada vez que celebran una misa están sacrificando a Cristo.
Cuando la Biblia dice que una sola vez y para siempre fue sacrificado para hacernos perfectos, completos en Él. Es decir, que la Iglesia Católica Romana está haciendo algo abominable delante de Dios cada vez que hacen una misa. Por eso algunos que me han venido a preguntar, pastor, ¿puedo participar en una misa? Pues no, porque eso no es agradable a Dios, porque ahí están sacrificando a Cristo nuevamente. Cuando levantan el Corpus Christo, ¿sí? Y lo hacen así. ¿Usted fue alguna vez a misa? ¿Sí? Lo hacen así, y la sangre que es el vino, todo eso, ellos creen en la transustanciación. Es decir, que ese vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo y que ese pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, y que cuando ellos están comiendo ese pan y tomando ese vino están literalmente comiendo el cuerpo de Cristo y tomando su sangre. Eso es lo que se llama la transustanciación, que es una herejía. Están sacrificando a Cristo cada misa, cuando la Biblia dice: Cristo murió una sola vez y para siempre. No es necesario que sacrifiquen a Cristo en cada reunión. Él muere una sola vez y para siempre. Entonces, un cristiano no debe participar de la misa. No, que al bautismo de mi sobrino, nada. Si usted es un cristiano temeroso de Dios, usted no va a participar de ese rito. Para que lo vayan entendiendo, hermanos. Porque hay cristianos que no entienden y invitan a una persona a la iglesia, entonces hay un católico que dice: pero venga a la misa primero, entonces usted va allá, lo complace a él para que él venga acá. No haga eso. Si ese fulano quiere venir, que venga por su invitación y que el Señor lo traiga, pero que no hagan ustedes ese tipo de cosas, porque muchas veces he escuchado ese tipo de situaciones. Entonces, hermanos, quiero que entendamos que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, para hacernos perfectos delante del Padre. En el versículo 18 se nos da también el propósito de la muerte de Jesucristo, y este propósito fue llevarnos a Dios. Cristo muere por nuestros pecados en nuestro lugar para llevarnos a Dios. Hermanos, nadie entró al cielo antes de Cristo. Todos los muertos, ya sean buenos o malos, descendían ¿a dónde? ¿A dónde? Al centro de la tierra, al Sheol, lugar de la sepultura o lugar de los muertos. Abraham, Isaac, Jacob, David, ellos descendían juntamente también con los malos. Pero, ojo, el Sheol, según Lucas capítulo 16, recordemos que el Sheol, ese lugar de los muertos, estaba dividido por una gran cima. De un lado estaba el seno de Abraham y del otro lado estaba el Gehenna o infierno. Entonces, los justos y los injustos descendían todos al Sheol. Los justos del lado de el paraíso o seno de Abraham, y los injustos del lado de el infierno. Lucas 16, la historia que relató Jesucristo, no fue una parábola como algunos enseñan, fue una historia real, porque esa historia hay nombres. Lázaro habla de un rico, no es una parábola, es una historia, y ahí nos revela Cristo a dónde descendían los muertos antes de Cristo. Entonces todos iban al Sheol, los justos al seno de Abraham y los injustos al Gehenna en el griego, o al infierno. Ahí descendían todas las almas. Nadie entró al cielo. Cuando Cristo muere en esa cruz, junto al ladrón que se arrepintió, hoy mismo estarás conmigo en el cielo, le dijo el Señor. ¿No? ¿Qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Dónde estaba el paraíso? En el centro de la tierra. En el centro de la tierra. No estaba en el cielo. En el paraíso o seno de Abraham. Ese es el otro nombre.
hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué pasa? Cristo muere, Él muere junto al ladrón y desciende con el ladrón. El ladrón fue el primero que fue salvado de la condenación eterna. Desciende al infierno. Mire que el credo católico, ustedes escucharon el credo, que fue una, digamos, una declaración de fe de la Iglesia Católica, que está muy basada en la Escritura, solo que pues ahí le agregan algo que ya no está en la Biblia, que creo en la Iglesia Católica Romana y en la comunión con los santos. Eso sí no está en la Biblia, pero lo demás sí está en la Biblia. Usted puede leer ese credo y es una compilación de todas las doctrinas fundamentales del cristianismo, que tienen que ver con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Y dónde está Él ahora? Ese credo es bíblico, a excepción de esa frase. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, todos los seres humanos descendían al Seol hasta que Cristo muere con el ladrón en la cruz. Cristo desciende al centro de la tierra. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a la gente y a sus discípulos que le seguían? Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, así el Hijo del Hombre tendrá que hacer. Ya estaba profetizando Cristo que Él iba a estar 3 días y 3 noches en el Sheol. Él tendría que bajar al lugar de los muertos. Eso es lo que usted tiene que mirar para que entendamos qué pasó después. Vayamos al versículo 22. Saltando unos 3 versículos, dice 1 de Pedro 3:22: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Una vez que Él desciende al centro de la tierra con el ladrón que se arrepintió en la cruz, porque el otro se perdió, el otro descendió también al Sheol, pero no del lado del paraíso. Una vez Él llega allá, y es lo que vamos a mirar ahorita a continuación. ¿Y qué hace? Él dice que proclama a los espíritus encarcelados, y vamos a demostrar con la Biblia a quién se refiere. Si se refiere a espíritus humanos o a espíritus angelicales o demoníacos. Ahora lo vamos a ver. Él proclama a esos espíritus encarcelados, y ¿qué hace? Se lleva cautivo a la cautividad. Efesios capítulo 3. Allí dice que se lleva cautivo a la cautividad. O sea, es decir, que saca a todos los que están del lado del paraíso y se los lleva al cielo, una vez que ya Él ofrece su sangre, que vendría a pavimentar la entrada del ser humano al cielo. Él entra al cielo, y de todo eso ocurrió en esos 3 días que su cuerpo estaba en la tumba. Él desciende al infierno, predica a los espíritus encarcelados, y una vez sube llevando cautiva la cautividad a todos los que estaban del lado del paraíso, porque los del que era el infierno y se quedaron y siguen ahí todavía bien calientitos. Sube el Señor llevando a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a todos los santos del Antiguo Testamento, juntamente con el ladrón en la cruz, que fue el primero salvo. Entró al cielo. ¿Sí? ¿Y dónde está? Dice el versículo 22, ahora mismo el Señor está a la diestra del Padre, sentado. Eso es lo que dice aquí, mire. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, es decir, a su diestra, a la derecha, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, hermanos. Jesucristo está sentado, dándonos a entender, el mismo Espíritu Santo, que su obra está completa, ya no está haciendo nada. Él está sentado a la diestra del Padre porque Él hizo todo en esa cruz. La obra está completa,
y está sentado en el lugar de máxima autoridad de todo el universo. El mismo diablo, todos los ángeles caídos, demonios que están porulando en el mundo y otros que están en el abismo, todos están sujetos a Cristo. No hay lugar de mayor autoridad que aquel que está ocupando Cristo. Esa autoridad se la dio ¿quién? El Padre. Y lo sentó a su diestra. Su obra ya está completa. Él hizo ya todo por nosotros para que pudiésemos entrar ahora al cielo. Ahora, después de la cruz, siguieron muriendo los apóstoles que fueron martirizados, que fueron aserrados, pasados a espadas, decapitados como Pablo, Pedro, que fue crucificado boca abajo. ¿Qué pasó con ellos? Ya ellos no descendían al Sheol, iban directo a la presencia del Señor porque el sacrificio ya había sido efectuado. Todo cristiano que se muere, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor, dijo Pablo. Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Un cristiano muere, está ausente del cuerpo, presente en el Señor. Toda persona que muere en Cristo se va directamente a la presencia del Señor. El paraíso ya no está en el centro de la tierra. Ya no está. Solamente está el Gehenna o el infierno en español, donde están todas esas almas desde Adán y Eva hasta nuestros días que nunca creyeron en el Señor. Abraham, Isaac y Jacob, ellos estuvieron un tiempo allá en el Sheol, en el paraíso, del lado del paraíso, pero ahora están en el cielo, hermano. Desde que Cristo descendió al infierno, predicando esos espíritus encarcelados. Ahora veamos el análisis de nuestro pasaje, del versículo 19, que habla de estos espíritus, pero vamos a leer desde el versículo 18. Ahora vamos a este pasaje y les voy a demostrar con la Biblia quiénes son esos espíritus encarcelados. Porque hay otras posiciones teológicas, ¿no? Que eran las personas que habían muerto en el tiempo de Noé y que están en el infierno. Entonces Jesucristo fue y predicó en el infierno para que esas personas fueran salvas. Hay algunos que dicen eso. Y algunos dicen, Judas fue salvo, al fin y al cabo, porque el Señor ya descendió al infierno y miró al Señor, decía un pastor, recuerdo, mirando yo en internet, y miró al Señor y se humilló y creyó en el Señor. Cuando bajó el Señor Jesús al infierno. ¿De dónde sacan eso? La Biblia no habla de eso. Lo único que habla es que Él descendió al centro de la tierra, como lo vamos a comprobar en esta mañana. Entonces, ¿quiénes eran estos espíritus encarcelados? Vamos a mirar el versículo 18 y 19. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Cristo murió en su cuerpo. Nunca, Dios no puede morir. Dios no murió en la cruz. ¿Qué murió en la cruz? Su humanidad, su carne. Fue la que fue sacrificada, su carne. Pero dice que vivificado en el Espíritu. Su Espíritu siempre estuvo ahí, presente en el Señor. Él nunca se separó del Padre. Nunca. Algunos dicen que bueno, en la cruz el Señor le dio la espalda, el Padre le dio la espalda a Cristo. No fue literal, porque Él siempre, Dios no puede dividirse a sí mismo. Siempre hubo esa comunión. Lo que pasa es que en ese momento el Padre lo que hizo fue esto. No miró a su Hijo por los pecados que habían sobre nosotros. Es algo abominable a los ojos de Dios. Y Él volteó su rostro. Su favor no estaba con Él, pero no era que se separaron nunca. Él siempre en su espíritu estuvo unido al Padre. En uno solo, siempre vivificado en el Espíritu, dice aquí, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados
Y vamos a leer el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, estos espíritus encarcelados están relacionados al tiempo de Noé. Siempre Cristo, cuando habló de los últimos tiempos, recuerden, Él siempre relacionó el fin de los tiempos con los tiempos de Noé o con Sodoma y Gomorra, porque así, tal cual como pasó en ese tiempo, así va a pasar en los últimos tiempos. Como en los tiempos de Noé, solo que el mundo ya no va a ser sepultado en el agua. Entonces, hermanos, tenemos que mirar algo importante y entender lo siguiente. Estos espíritus encarcelados están relacionados con la época de Noé. Y dice aquí que los que en otro tiempo desobedecieron, es decir, fueron espíritus que se rebelaron contra Dios, que estuvieron en ese tiempo de Noé, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El Señor envía un diluvio y solamente salva 8. Todo ser viviente, animal, ser humano, todo lo que respiraba, quedó sepultado bajo las aguas del diluvio. Solamente 8 personas. Entonces vamos a mirar ya, para ir adelantando un poco, el tiempo se nos acaba. Vamos a mirar en el libro de Génesis, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Génesis 6, del 1 al 3. Vamos a mirar Génesis 6, del 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, ahí tenemos primer grupo de seres humanos, hijas, las hijas de los hombres, que viendo los hijos de Dios, ahí hay otro grupo. Entonces están las hijas de los hombres, están los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces miramos que están los hombres, las hijas de los hombres, hombres era tanto género masculino como femenino. Después habla de las hijas de esos hombres que tuvieron esas hijas, y habla de los hijos de Dios. Son 3 grupos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Hay una interpretación teológica que habla que eran los hijos de Sem, y que las hijas de los hombres eran las hijas de Can, y que se unieron y produjeron ese tipo de seres malignos. Yo no comparto esa posición. ¿Qué es lo que yo he podido aprender y entender en este pasaje, hermanos? En el Antiguo Testamento, si nosotros nos vamos a Job 1 y a Job 2, cuando el diablo se presenta delante de Dios, dice Job 1 y Job 2, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, que el diablo se presenta delante de Dios juntamente con los hijos de Dios. ¿Y quiénes eran en el Antiguo Testamento los hijos de Dios? Los ángeles caídos. Hermanos, hubieron un grupo de ángeles que abandonaron sus moradas, como lo vamos a mirar en otros pasajes, codiciando la hermosura de las hijas de los hombres, y de alguna manera las poseyeron, manipularon genéticamente la raza humana, engendrando los famosos nefilins o monstruos, hombres de 4 y 5 metros. Han encontrado esqueletos fósiles, esto es algo real, de hombres gigantes. Goliat fue uno de los últimos de ellos. Goliat medía unos 3 metros. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con la posición que les decía, porque como 2 seres humanos, si eran las hijas de Caín más la de Sem, los hijos de Sem, que son los hijos de Dios, ¿cómo van a producir monstruos con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies? Porque esos eran gigantes, eran cosas que ya no parecían humanos, eran mitad humanos, mitad ángel.
poseyeron las hijas de los hombres. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, de alguna manera estas mujeres miraron muy atractivos a estos ángeles. No sé, de pronto pues tenían una apariencia muy bonita los angelitos, que habían caído ya. Pero estos ángeles se fueron en contra de la naturaleza y escogieron para sí mujeres, mezclándose ángeles con seres humanos. Eso pasó, hermano. Los gigantes que nacieron de la unión de ángeles y seres humanos, los Nefilins, demoraron 1000 años sobre la tierra, dejando fósiles. Eso históricamente está comprobado. Hubieron seres gigantescos, eran hombres, bueno, pseudo hombres, porque eso no eran seres humanos en su totalidad, que hacían proezas, tenían una fuerza extraordinaria. Por eso en la mitología griega se hablaba de los semidioses, o de hombres mitad hombre y mitad Dios. De ahí vino todo eso, que hacían proezas, porque esos eran hombres muy fuertes, hermano. Esos no tenían la fuerza de un ser humano o la inteligencia de un ser humano, porque tenían esa mezcla angelical, hermanos. Entonces, ya podemos saber y tener una pista que estos espíritus encarcelados son este grupo de ángeles que se rebelaron en la época de Noé en contra de Dios, abandonando sus moradas para poseer a esas mujeres y sacar esos monstruos. Bueno, pero hay otros pasajes. Este es solamente un pasaje de base. En la Biblia hay pasajes de base. Este es un pasaje de base del cual se desprenden otros pasajes que son secundarios. Vamos a mirar, para afirmar lo que les he estado diciendo, en Judas 3. No, vamos a mirar Judas 1 del 5 al 7. Judas 1 del 5 al 7. Aquí nos va arrojando más claridad la Biblia de quiénes son esos espíritus encarcelados. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, mire, este grupo de ángeles, está refiriéndose a un grupo de ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dios los había confinado en la dimensión espiritual a una morada en especial. Y de aquí ustedes no me salen. Pero ellos abandonaron esas moradas celestiales y dicen, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Ellos están ahorita encarcelados en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea que esos ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, es decir, que estos ángeles hicieron lo mismo que los sodomitas, se fueron en contra de la naturaleza. ¿Qué hacían los sodomitas? Hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con niños, hombre con animales. Eso era una total depravación. Una vez llegaron los ángeles a visitar a Lot, unos ángeles bien, imagino que muy bonitos, muy bien parados. Oiga, desde el más chiquito hasta el más viejo querían acostarse con él, los ángeles. ¿Cómo estarían tan pervertidos esta gente? Igual que ellos, estos ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos ángeles ahorita están en prisiones espirituales, encadenados. Estos que se mezclaron con las mujeres. Ahora vamos a otro pasaje para tener más luz. ¿Se dan cuenta? Ahí vamos teniendo como más luz. Vamos a mirar 2 de Pedro 2:4. Hablan de estos mismos ángeles.
Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, otra vez a este grupo de ángeles, que pecaron, sino que arrojándolos, ¿a dónde? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Está hablando de los mismos ángeles, porque sabemos nosotros que no todos los ángeles están en prisiones, hay unos que están fuera. Están hablando de esos que están en prisiones. ¿A dónde los arrojó? Al infierno. Pero esa palabra infierno no es infierno. Eso fue una mala traducción. Es la palabra tartarus en el griego, que significa un lugar que está al lado del infierno. Ahorita vamos a mirar en el pasaje que nos atañe en esta mañana, que habla del abismo también, que está al lado del infierno. Este es un lugar, el Tartarus, donde están los ángeles caídos que se revelaron en Génesis 6. A estos espíritus fue que Jesús proclamó. Y esta palabra proclamación es la palabra coruso, que significa anunciar algo. El Señor Jesús bajó al centro de la tierra, ¿sí?, al Sheol, al lugar de los muertos. Miró a los que estaban en el lado del paraíso, a los que estaban en el infierno. Espérenme, muchachos, del lado del paraíso les dijo, y fue al Tartarus, que es una prisión que está ahí, al lado del infierno, en el centro de la tierra, y proclamó. ¿Qué proclamó el Señor? Él no fue a predicar para que sean salvos, no, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, dice Hebreos 9. Después de la muerte viene el juicio. Él proclamó a esos espíritus encarcelados, es decir, a esos ángeles que fueron en contra naturaleza y que se unieron a estas mujeres produciendo estos gigantes, hermanos, que eran unos monstruos tremendos. Y ahí vamos entendiendo quiénes eran estos espíritus encarcelados. Una vez que proclamó: yo soy el Cristo, ustedes se rebelaron contra mí, contra mi Padre, morí en esa cruz teniendo victoria sobre el pecado para redimir a estas personas. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Cogió a todos los del paraíso y se los lleva al cielo, donde ahora están. El paraíso ya pasó de estar en el centro de la tierra, ahora está en el cielo, con todas esas personas. Y esos espíritus encarcelados están todavía ahí, reservados al juicio, porque va a haber un día en que vamos a darle juicio. ¿Quién van a juzgar a los ángeles? Nosotros. 1 Corintios 6, leamos rápidamente, se nos acaba el tiempo. 1 Corintios 6, 1 al 2. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y leamos el versículo 3, que no lo coloqué ahí. Versículo 3 dice, 1 Corintios 6, 3, dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Nosotros vamos a juzgarlos. Ellos ahorita están allá en prisiones y los demonios están en el abismo, un grupo de demonios, los más peligrosos, y otros están, los menos peligrosos, están por aquí, volando por los aires. Ellos nos han estado torturando con malos pensamientos, tratando de sacarnos del camino, pero un día vamos a ser nosotros quienes vamos a juzgarlos a ellos. Imagínense, va a llegar nuestra oportunidad, ¿sí? Y los vamos a juzgar. Qué tremendo, ¿no? Bonito. ¿Y sabe lo que vamos a mirar nosotros? Cuando los veamos a ellos, vamos a mirar a Satanás. Mire lo que dice Isaías 14:15 en adelante. Isaías 14:15 en adelante dice: mas tú derribado, está hablando de Satanás, mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. ¿Dónde está el Sheol? Al lado del abismo, que es otra prisión, ¿no? Donde están los demonios. Se inclinarán hacia ti los que te vean,
te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Vamos a mirar al diablo: ¿es este el que nos hacía la vida? No vamos a haber sabido, ¿sí? Es que a veces nosotros como iglesia, hermanos, no sabemos ahora la posición de autoridad que tenemos en Cristo Jesús. El diablo está vencido ya. Él es un enemigo vencido, pero muchas veces nosotros no nos aferramos a las armas que Dios nos ha dado y hemos dado la batalla y lo hemos resistido, sino que hemos sucumbido ante Él, ante sus tentaciones. No, usted es un hijo, una hija de Dios, y tiene que saber que el diablo ya está vencido, pero Él, aunque ya está vencido en la cruz, Él no deja de molestarnos hasta cuando venga Cristo por segunda vez y lo ate por 1000 años y lo encierre. Él va a estar molestando. Usted haga como esos hijos de Dios que saben quiénes son, y con la autoridad de Cristo: Señor Padre Celestial, reprende al enemigo y resista al diablo. ¿Cómo? Colocándose toda la armadura de Dios, orando, leyendo la Biblia, evangelizando. Resístalo a Él. Él es un enemigo vencido, y un día lo vamos a mirar: ¿es este el que asolaba a las naciones? Y lo vamos a juzgar, porque nosotros vamos a ser el jurado en ese juicio. El juez supremo, Jesucristo, y nosotros el jurado. Tremendo, ¿cierto? Ahora sí, vayamos ya para terminar en Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Entonces, podemos decir, según estos pasajes que hemos visto, que son un poco difíciles, por lo que no tienen mucha iluminación, esos espíritus encarcelados no se referían a seres humanos, sino a criaturas angelicales que se rebelaron contra Dios en Génesis 6, en los tiempos de Noé, que se unieron a estas mujeres para producir estos gigantes. Estos han sido reservados para el día del juicio en el Tartarus, porque ellos sí fueron en pos de contranaturaleza, como los sodomitas, como dice Judas. Ellos están ahí encarcelados, esperando el juicio eterno. Y dice algo muy importante, ya para ir terminando, dice, versículo 20: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es decir, Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus nueras. Versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, el diluvio, hermanos, las aguas del diluvio fue un tipo y sombra del bautismo. ¿Por qué, hermanos? Porque el bautismo, las aguas bautismales, ¿qué se simboliza en las aguas bautismales? Cuando usted se sumerge en esas aguas, se está simbolizando que tú mueres al pecado. ¿Sí? ¿Qué pasó en el diluvio? Esas aguas del diluvio trajo muerte, pero también trajo vida, porque sobre esas aguas estuvo el arca que salvó a los 8. Entonces, es una tipología de el bautismo. El bautismo, cuando tú te sumerges en las aguas bautismales, simboliza la muerte juntamente con Cristo a tus pecados. Cuando tú sales de las aguas bautismales, está simbolizando vida. Y eso fue lo que pasó o se simbolizó en el diluvio. La gente muere bajo las aguas del diluvio, pero 8 fueron salvos por esas mismas aguas. Tremendo, ¿cierto? La simbología. Por eso es que aquí Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto, o sea, a lo de el diluvio, ahora nos salva. No es que el bautismo nos salve, porque hay unos que creen que si una persona no está bautizada no se salva. No, el bautismo simplemente representa lo que ya pasó, que ya tú fuiste salvado.
Moriste con Cristo y resucitaste con Él a una nueva vida. Es simplemente un simbolismo, el bautismo en agua. Quiero que entiendan. Entonces el bautismo no salva. Entonces, ¿a qué se refiere que aquí el bautismo salva? Simplemente que esas aguas en el diluvio salvaron a 8 personas. Ahora nosotros, al salir de las aguas bautismales, somos nuevas criaturas, somos salvadas. Estamos simbolizando que hemos sido salvados. Y eso, a eso que se refiere, que corresponde a eso ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. Por eso hay unos que dicen, no, es que en las aguas quedaron los pecados. No, el bautismo no es para quitar las inmundicias de la carne. ¿Para qué sirve el bautismo entonces? Además de ser una representación de nuestra salvación, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, nosotros nos bautizamos para tener una libre conciencia, porque es un mandato divino. Dios nos ha mandado a bautizarnos. Todos ustedes deben estar bautizados. ¿Quiénes faltan por bautizarse? ¿Todos están bautizados? ¿Sí? ¿Sí se bautizaron todos? Algunos sí los bauticé, otros... ¿Los salvitas sí están bautizados? Los salvitas, hay que bautizar a Don Rodrigo. También. Don Libardo, sí, yo recuerdo que sí. Falta Diana. ¿Diana se bautizó? No, pero en agua sumergida. Sí, ella se bautizó ya en otra iglesia, sí. Entonces, ¿para qué uno se bautiza? Por obediencia, para tener una limpia conciencia. Puede ser, vamos a hacer bautismo para el aniversario. Si hacemos algo bonito, nos vamos a un lugar aparte y hacemos bautismo, hacemos para el aniversario de la iglesia, lo vamos a ir programando. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, ¿qué debe traernos a nosotros alivio? Saber de que nuestra vida está en las manos de aquel que está en la máxima autoridad. El diablo, los ángeles se pueden levantar contra ti, los demonios, pero usted debe estar tranquilo, porque hay una persona, que es Jesucristo, sentado en su trono, y que nada puede hacer nadie si Él no lo permite. Él es la persona con máxima autoridad. Todos los ángeles, las potestades, todo está bajo sus pies. Esos espíritus encarcelados que están confinados, esos demonios que están en el abismo, esos ángeles caídos que están todavía en el aire, y los demonios que están en el aire también, todos esos están bajo el gobierno de Cristo. Ellos no pueden hacer nada sin el permiso de Dios. Cuando el diablo toca a un cristiano es porque Dios lo permitió. Pero el diablo no puede tocarnos ni hacernos nada si Dios no lo permite. Por eso debemos estar tranquilos, porque estamos en las manos de un Dios grande, poderoso, eterno, que ha entregado a su Hijo unigénito en esa cruz para que seamos salvados de nuestros pecados y para que ahora podamos ser salvados de todo mal, y un día podamos nosotros ser salvados también ¿de qué? De la presencia del pecado, cuando seamos glorificados, seamos resucitados así como Cristo resucitó. Hermanos, son buenas noticias. Amén. Qué cosa tan preciosa. Por eso debemos alegrarnos, porque Jesucristo viene pronto por su iglesia, ese que descendió a los infiernos, que subió al cielo, que está sentado a la derecha, ahora va a venir por su iglesia para llevarnos con él. Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no se los dijera. Y yo vendré y los tomaré a mí mismo, para que estén donde yo estoy. Qué promesa tan preciosa. En esa promesa debemos esperar. Nosotros no estamos esperando al anticristo ni los 7 años de tribulación. Nosotros estamos esperando a nuestro Salvador, a Jesucristo, que es el Señor de nuestras almas. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Si hay alguna pregunta,